Bueno, buenos días a todos. Soy el padre Álvaro González, soy del Seminario Mayor y con mucho cariño les estoy ayudando con algunos datos muy simples, muy sencillos sobre la vida de San Pablo. Y como en el anterior video también voy a decir 10 cosas sobre la vida de San Pablo. Pero ya no me voy a referir al periodo en que Pablo era judío, sino que cuando Pablo era cristiano. Lo último que les dije, porque tengo que hacer pues una introducción, entonces la primera de Dios es que Pablo, si uno lee el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo ya está en Jerusalén y mire cómo dice el Evangelio: Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándole para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, los que encontrara, hombres y mujeres. Entonces, lo primero que uno tendría que decir es que Pablo era un perseguidor. Pablo tenía como meta en su vida, como proyecto en su vida, meter en la cárcel a todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, como era una persona fanática, una persona que estaba obsesionada, que veía que el mensaje de Jesús era completamente distinto de lo que predicaban Moisés y los profetas. Él no era consciente, yo quiero ser insistente en eso, él no era consciente del dolor que infligía a las personas que capturaba. Él pensaba que metiéndoles a la cárcel estaba haciendo muchísimo bien. Era lo que decía Jesús en el Evangelio. Vamos a ver si soy capaz de pillármela. Sí. Los expulsarán de la sinagoga, incluso más. Llegará un tiempo en el que los mate, pensará que está dando culto a Dios. Yo creo que eso le cabe a San Pablo. Él, persiguiendo a los cristianos, pensaba que estaba haciendo una obra muy buena. Y él tenía, y eso sería lo tercero, él tenía permiso para proceder de esa manera. O sea, las autoridades religiosas de la época le dieron a él cartas con el fin de ir a Damasco y traer prisioneros a los cristianos. Vamos a leer otro texto. Ya les leí el texto del capítulo 9. Voy a leer el texto del capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles en el verso 4. Dice así: yo perseguía a muerte a quienes seguían ese camino, arrestando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el Senado en pleno. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco para arrestar a los de allí y conducirlos a Jerusalén para que fueran castigados. Entonces eso es lo que uno tendría que decir. Salió de Jerusalén a perseguir cristianos, no era consciente del daño que él hacía, él actuaba pensando que eso era lo correcto. Pero aquí viene lo más interesante de todo, es que cuando Pablo iba camino de Jerusalén hacia el mediodía, eso es algo muy paradójico, iba ya de camino
ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Al mediodía, una luz que lo deslumbró. Una luz que lo deslumbró. O sea, hubo una luz más fuerte que la del sol al mediodía, que lo deslumbró, Y junto con esa experiencia de la luz, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que Pablo escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes que hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Entonces, nosotros siempre decimos que a Pablo lo tumbó un caballo, eso es mentiras. La Biblia no dice pues que a Pablo lo tumbó un caballo. Lo que la Escritura dice es que iba de camino, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Eso es lo cuarto, muchachos, una luz que venía del cielo. Y esa luz, pues muchachos, significó un quiebre en su vida, un quiebre en su vida, un quiebre en su vida. ¿Por qué? Pues porque el que venía respirando amenazas, con ganas de meter en la cárcel a los cristianos, llegó a Jerusalén ciego, sin fuerzas, desconcertado, sin saber qué pasó. Entonces van cinco cuestiones. La primera, salió de Jerusalén hacia Damasco con el objetivo de perseguir cristianos. Segundo, no era consciente de lo que eso significaba. Tercero, tenía permisos de los sumos sacerdotes para meter en la cárcel a los cristianos que encontrara. Cuarto, llegando a Damasco, una luz lo iluminó, escuchó una voz. Y quinto, el que iba para Damasco con tanta energía, llegó sin fuerzas. A mí siempre me ha impactado esto. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Llegó convaleciente a Damasco. El que salió como un macho, llegó a Damasco como un convaleciente, como una persona después de una operación. La luz de la luz que lo iluminó, lo doblegó. Bueno, ¿qué pasó allí? Entonces van 5. Empezamos los 6. Lo primero es que tuvo que quedarse en Damasco 3 días. Lo tomaron de la mano, lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer y sin beber. O sea, no es como nosotros, pues, que uno ahí mismo tiene un problema y ahí mismo a solucionarlo, ¿no? Ahí desconcertado, yo me imagino ese momento de la vida de Pablo tan duro y tan difícil, pensando qué fue lo que pasó, qué significaba esa voz que escuchó del cielo: yo soy el Señor Jesús, a quien tú persigues. Entonces, lo sexto es que estuvo 3 días en Damasco, sin saber qué iba a pasar, sin comer, sin beber, sin fuerzas, mejor dicho, en la olla. Y aquí viene lo séptimo, es que aparece un personaje
que es muy importante, que es Ananías. Ananías era un cristiano y él recibió una visión, como un mensaje de parte del Señor. La mención era, el Señor le dijo: encamínate a la calle Mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso, lo encontrarás orando. Y Ananías respondió: Señor, he oído hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén y que está autorizado para arrestar a los que invocan tu nombre. O sea, para Saulo para Ananías fue algo sorprendente. ¿Cómo que yo tengo que ir donde el que persigue, el que mete en la cárcel a los cristianos? Pero aquí viene lo octavo, lo que le dice Dios a Ananías: ve, que este hombre es un instrumento elegido por mí para difundir mi nombre entre los paganos. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Ve. Esa es la orden que recibe Ananías, que vaya donde a encontrar a ese hombre, que ese hombre que está ciego, sin comer, sin beber, orando, va a ser un instrumento elegido por Dios para difundir el Evangelio. Lo noveno que les quiero decir es que Saulo va, y hay una cosa que es muy bonita. Saulo va, salió Ananías, entró en la casa donde estaba Saulo y le impuso las manos. Y mire lo que le dijo Ananías a Pablo: Saulo, hermano. Saulo, hermano. Ya no es Saulo perseguidor, Saulo, hermano. Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, me envía el Señor Jesús. Y entonces después viene algo muy maravilloso: se le cayeron las escamas, recobró la vista, se levantó y se bautizó. Y ahí termina la historia de Pablo, porque cuando Pablo ya se bautiza, él, que antes había sido perseguidor, se convierte en un predicador del Evangelio. Entonces, para resumir, 10 cosas. Salió de Jerusalén. Segundo, como un fanático, sin ser consciente del sufrimiento que causaba y con permiso de los sacerdotes. Tercero, a perseguir a los cristianos. Cuarta cosa, cuando iba camino a Damasco al mediodía, una luz le encegueció. Y quinto, entró a Damasco ciego y cogido de la mano de otras personas. Sexto, tuvo que esperar 3 días antes de que llegara alguien en su auxilio. Y ese que llegó fue un discípulo que se llamaba Ananías. Séptimo, Ananías no quería ir y le hizo un reclamo al Señor: pero yo cómo voy a ir a donde ese Señor, si es el Señor, ese Señor que usted me dice que vaya, es el que mata a los cristianos. Octavo, Dios le dijo a Ananías: este hombre es un instrumento elegido
por mí, un instrumento escogido por mí para predicar mi nombre a todas las naciones. Lo noveno fue que Ananías fue y saludó a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envías. Y lo último, lo décimo, es que Ananías fue el que bautizó a Saulo, y a partir de ese instante él se convirtió en un predicador del Evangelio.